Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro Ministerio de la Regeneración. Me da mucho gusto que juntos una vez más estemos para estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración, como es nuestra costumbre, porque necesitamos que nuestro Padre Eterno esté con nosotros siempre y lo hacemos a través de nuestra oración. Vamos a pedirle que esté con nosotros en este momento de estudiar su palabra. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, una vez más estamos aquí juntos todos para escuchar tu palabra porque tú tienes bellas palabras que nos dan vida y queremos poner este tiempo en tus manos para que tú seas quien nos oriente, quien nos capacite y sobre todo que cada uno de nosotros tome la conciencia de hacer y poner en práctica todas las enseñanzas que tú tienes para nosotros. En tus manos estamos y que tu Espíritu Santo esté con nosotros y esté con todos aquellos que nos están viendo y que conmueva su ser de tal manera que tomen la determinación de a partir de ahora seguirte y estar contigo para siempre. En tus manos estamos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues yo te quiero preguntar en este momento, ¿cómo te lo estás pasando ahí? En este momento en el cual estamos todos juntos. ¿Cómo ha sido tu convivencia familiar? ¿Cómo ha sido ahorita en el momento en el que estamos cada uno de nosotros en esta situación de la cuarentena que nos está obligando a estar juntos? Y la grande pregunta es, ¿cómo ha sido tu convivencia familiar? ¿Cómo te lo has pasado ahí? Porque mira, no sé si has visto últimamente las noticias en donde lamentablemente los índices de violencia familiar en esta cuarentena, en esta circunstancia, se han elevado. Y esto es triste de que el encierro nos esté provocando a una violencia, sobre todo porque es familiar, porque se esperan mejores cosas de la familia. Y yo quiero decirte que definitivamente eh, te invito para que esa convivencia familiar mejore. Y el tema de hoy precisamente va relacionado a esa convivencia familiar. Y para ello he escogido el libro de los Hebreos, porque a mí en lo particular, el capítulo 13 del libro de los Hebreos me gusta muchísimo, porque el autor de Hebreos cierra con una serie de recomendaciones maravillosas para los deberes cristianos, para las familias cristianas. Y tenemos mucho que aprender de Hebreos 13. Y quisiera en este momento tomar los primeros tres versículos de Hebreos para que veamos la hermosa enseñanza que tenemos que ayuda muchísimo para la situación ahorita. La convivencia familiar. Y quiero leer contigo el primer versículo de Hebreos 13. Dice así, permanezca el amor fraternal. Fíjate cómo el autor, aquí en el versículo 1 del capítulo 13, quiere terminar diciendo, permanezca el amor fraternal. No solamente está poniendo la palabra amor o la recomendación de amor, pero le agrega fraternal. Esto te está dejando ver que el autor de Hebreos está diciendo que el amor debe ser para todo ser humano debemos amarnos unos a otros. Pero cuando se trata de la familia, la fraternidad, los amigos, la familia espiritual, tiene que permanecer el amor, permanezca el amor fraternal. Pueden suceder muchas cosas, pero al final quien tiene que salir venciendo es el amor. Y, y yendo al consejo de Salomón, quiero que veamos una cita en Proverbios capítulo 10, en el versículo 12, y te lo quiero leer en una versión que se llama Biblia al Día, acerca precisamente del amor.
Dice Proverbios 10 en el versículo 12, el odio remueve antiguos pleitos, pero el amor pasa por alto aún aquellos pleitos en los que te hicieron daño sin merecerlo. El amor cubre esas faltas. Entonces, cuando está diciendo aquí el autor de Hebreos que debe permanecer el amor, es ese amor capaz de olvidar, de perdonar, aun cuando aquello que te hicieron definitivamente fue sin causa y que tú tendrías el derecho y decir, es que me merezco no hablarle a la persona porque lo que me hizo no me lo merecía. El amor que permanece perdona aún esas faltas. Entonces, estamos viendo aquí que cuando estemos juntos, lo que debe de permanecer es el amor. Vámonos al versículo 2 de Hebreos 13, volvamos a Hebreos 13. Dice en el versículo 2, no os olvidéis de la hospitalidad. Y fíjate que quiero enfatizar la palabra olvidar, porque de repente cada uno de nosotros estamos tan centrados en nosotros mismos que de repente se nos olvidan las cosas, se nos olvidan los demás. Estamos tan enfrascados en nuestros quehaceres o nuestras cosas o tan encerrados en nosotros mismos que nos olvidamos. Y cuando dice aquí no olvidéis de la hospitalidad, definitivamente cuando nosotros nos enfrascamos en nosotros mismos, nos podemos olvidar del amigo, de la familia, ¿no? Y nos podemos olvidar aún de la familia espiritual. Y lo que te está diciendo aquí el autor de Hebreos es, no te olvides de los demás, no olvides ese amor fraternal, no olvides a esos que están junto a ti, que son tu familia, no olvides a tus amigos, no olvides a la familia espiritual. Entonces, recuérdalo, no lo olvides. Y ve lo que dice el versículo 3. Y quiero terminar primero el verso 2. Dice, no olvidéis la hospitalidad, porque por esta hospitalidad, sin saberlo, hubo personas que aún hospedaron a los mismos ángeles. Acuérdate de los presos, como si tú estuvieras preso juntamente con ellos. Y acuérdate de los maltratados, como que también tú mismo estás sufriendo el maltrato en tu cuerpo. Entonces, te lo voy a leer aquí en esta versión al día, ese mismo, lo que acabo de leer, para que te des cuenta de qué hermoso es. Dice aquí, en el versículo 2 y versículo 3 de Hebreos 13. Dice, no dejen de ser hospitalarios, porque por serlo muchos, sin darse cuenta, han hospedado ángeles. Pero luego dice, recuerden siempre a los que están presos por la causa de Cristo. Sufran con ellos, como si ustedes fueran los presos. Sufran con los maltratados, porque ya pueden imaginarse lo que ellos están sintiendo al estar sufriendo. Entonces, en estos 3 versículos de los cuales estamos hablando ahora, el amor debe ser predominante, el ser hospitalarios y el preocuparnos por el que está junto a mí. Cuando están diciendo en el verso 13, no te olvides aún de los que están presos por causa de Cristo en aquel entonces, es hacernos la pregunta de cómo se sentirá esa persona, qué es lo que está sintiendo en este momento quien está junto a mí. En ese momento pregúntate tú. Yo sé que todos ustedes ahorita están en casa y pregúntate tú, ¿cómo se siente el que está junto a mí ahorita? ¿Cómo se está sintiendo el otro? Y quiero enfatizar la palabra empatía, porque la empatía, la palabra en ser empático o en la empatía, es precisamente sentir que estoy
en los pies del otro, en los zapatos del otro, viviendo lo que el otro está sufriendo o alegrándose. Ser empático. Es en ese momento hacerme la pregunta de ¿qué le está pasando a mi mamá? ¿Qué le está pasando a mi papá? ¿Qué le está pasando a mis hijos? ¿Cómo lo estoy pasando con mis hermanos? ¿Qué está sintiendo mi hermana? ¿Qué está sintiendo mi primo? ¿Qué está sintiendo mi abuelito en este momento de esta circunstancia? Y debemos ser empáticos. Y es lindo lo que está diciendo aquí. Piensen aún en los que están presos como si tú estuvieras preso juntamente con ellos. Siente su dolor. Sé empático y sabes que una vez que sientas eso y comprendas lo que el otro está sintiendo, ayúdalo, ayúdalo. La convivencia familiar es lo que nos queda ahorita para seguir adelante. Bastantes malas noticias tenemos ya como para que nos invada en el círculo familiar y en la unidad que estamos teniendo, nos invada la violencia. Y menos cuando nosotros somos la familia cristiana. Entonces, entiéndelo. Ahora, cuando en el versículo 2 habla de la hospitalidad, fíjate que en el griego la palabra para hospitalidad es la palabra filosenia, que nos traduce al español tener amabilidad, ser amables siempre, ser atentos entre nosotros. Y principalmente cuando habla de hospitalidad, con los que nos visitan o con los que son extranjeros. Entonces date cuenta que debemos realmente comprender la hospitalidad y es una característica de los que son hijos de Dios. Entonces, el mover que estás ahorita ahí con tu familia debe ser de amabilidad, de atención, de estar siempre preocupándonos unos por otros. Entonces, cuando tú le echas un vistazo a la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, y respecto de este tema de la hospitalidad, me he dado cuenta que la Biblia, más que una práctica, la hospitalidad, más que una práctica o un tener que hacer, la hospitalidad nace de un estado del corazón. La hospitalidad nace de un estado de la mente del ser hijo de Dios. Es no tener que hacer como una práctica. Ay, tengo que ser hospitalario. No, soy hospitalario porque es algo que me nace de mi corazón y de mi mente. Es algo que no me tiene que costar trabajo. Entonces, esa es la hospitalidad que en la Biblia se manifiesta. Y quiero que vayamos a ver algunos ejemplos para que vayamos comprendiendo este tema de la hospitalidad. Por ejemplo, tú sabes que antiguamente, en las épocas de Jesucristo y anteriormente, pues no existía el pavimento y la mayoría de las personas pues usaban sandalias. Entonces, era una circunstancia de una práctica que cuando tú salías de viaje y alguien te recibía en casa, pues era parte del deber y del querer, del deseo del que te recibía, aún lavar tus pies. Obviamente tú te los podías lavar, pero una señal de hospitalidad y de amor era lavar los pies. Y yo quiero que vayamos a un caso en donde quiero contarte un momento en el cual Jesucristo dejó sentirle a una persona que no fue hospitalario con Jesús. Y quiero que en este momento veamos, porque en un momento, un fariseo, para los que no saben qué es un fariseo es un conocedor profundo de la escritura. Un fariseo es un conocedor profundo de los deberes de la Biblia, de lo que Dios demanda de un hijo suyo. Entonces un fariseo es decir, este señor conoce Biblia al derecho y al revés y conoce las cosas que Dios quiere. Entonces un día Simón, fariseo, invitó a Jesucristo a su casa. Y fíjate lo que pasó. Vamos a leerlo en Lucas capítulo 7.
Y sobre todo por el tema que estamos ahorita estudiando acerca de la hospitalidad. Dice Lucas 7 en el versículo 36 que precisamente cuando Simón fariseo invitó a Jesucristo, cuando ya estaba dentro Jesús sentado en la casa, lo que pasó fue algo fuera de lugar, al menos para Simón. Una mujer pecadora entró a la casa, no le importó pedir permiso, se lanza a los pies de Jesucristo y resulta que esta mujer comienza a llorar a los pies de Cristo. Una mujer pecadora. Eran tantas las lágrimas de esta mujer que terminó lavando con sus lágrimas los pies de Jesucristo. En ese momento este Simón fariseo en su mente dijo, ¿cómo es posible que si este hombre dice que es Jesús, el Hijo de Dios, no se dé cuenta que quien lo está tocando es una mujer pecadora? ¡Qué barbaridad! En este momento Simón se escandaliza. Pero quiero que veas lo que Jesucristo responde. Y tiene mucho que ver con lo que estamos platicando acerca de Hebreos. Dice así. Cuando el fariseo vio que la mujer estaba llorando a los pies de Cristo, dice así en el verso 39 de Lucas 7. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si verdaderamente fuera hijo de Dios, conocería a quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando. Es una pecadora. Pero entonces Jesús se dio cuenta y respondiendo le dijo, oye Simón, quería decirte una cosa. Y él le dijo, sí maestro, dime. Mira, te quiero contar algo, Simón. Fíjate que había una persona que había prestado dinero a dos. Tenía dos deudores. Pero se dio cuenta que los dos que le debían, uno le debía 500 denarios y el otro 50, uno más, uno menos. Pero se dio cuenta que no le podían pagar. Entonces decidió perdonarles la deuda. Entonces tú dime, Simón, ¿quién crees que ame más de los dos que se les perdonó la deuda? Y dijo Simón, no, pues seguramente el que debía mucho y se le perdonó, ese es el que ama más. Y dijo Jesús, sí, Simón, has juzgado rectamente. Entonces, fíjate lo que dice. Vio a la mujer y le dijo, Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para lavar mis pies. Pero esta mujer ha lavado mis pies con sus lágrimas y los ha limpiado con sus cabellos. Cuando yo llegué a tu casa, no me diste un beso, Simón. Mas esta, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. Ni siquiera tú, Simón, en tu hospitalidad, tenías que haber lavado mi cabeza con aceite, con perfume, y no lo hiciste, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Wow, qué circunstancia, ¿no? Yo creo que seguramente en este momento Simón fariseo se sintió apenado y entendió la gran lección, porque a pesar de saber tanta escritura, nunca esa escritura estaba aquí en la mente, pero nunca había sido la acción en él. Por eso te decía que cuando Dios dice que hay que ser hospitalarios, más que una práctica de hábito, tener que, es un estado del corazón, un deseo. Entonces Simón no lo había vivido así. El tema de la hospitalidad, el tema de llevarnos bien unos con otros, de ver unos por otros, es un común denominador de la iglesia de Dios. En el ministerio de la regeneración, debemos velar y ver unos por otros. Grábatelo en tu mente y en tu corazón. Y fíjate que Jesús siempre tuvo problemáticas con este tipo de personas. Te voy a llevar a otro caso de una persona
igual de la misma estirpe de ellos, de los fariseos. Este era un intérprete de la ley. En el libro de Lucas capítulo 10, en el versículo 25, fíjate, aquí mismo en Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 25, lo vamos a ver. Fíjate cómo pasa otro caso que quiero que lo veas. Y esto se conoce como la historia del buen samaritano, pero surgió porque precisamente un intérprete de la ley dice que se acercó a Jesucristo. Te voy a poner en el contexto. Dice que se acercó con Jesucristo, este conocedor de Biblia, ¿no? Ministro, y quiso tentar a Jesucristo para hacerlo quedar mal. Dice que este intérprete de la ley llegó y le dijo a Jesús: oye Jesús, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús, sabiendo que era conocedor de la escritura, dijo: ¿qué pregunta me haces cuando se supone que tú lo debes de saber? Por eso Jesús le dijo: ¿qué dice la escritura respecto de eso? Ah, bueno, él contestó: amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda la mente y el corazón, y amar al prójimo como a sí mismo. Entonces dijo Jesús: haz eso, hazlo así y tendrás la vida eterna. Pero como que en ese momento este intérprete de la ley quería dejar en mal a Jesús y dijo: ah, ¿y quién es mi prójimo? Entonces en ese momento Jesús, de la misma manera, toma una historia, una parábola, para hacerle ver a este intérprete de la ley que quién era su prójimo y que era amar al prójimo como a sí mismo. En este momento Jesús le dice: te voy a contar una historia, y esa historia te la voy a contar también yo a ti. La historia dice que había una persona que caminando lo habían asaltado y lo habían golpeado, lo habían robado y lo habían dejado tirado medio muerto. Y entonces Jesús comenzó a decirle: fíjate que había un hombre que lo dejaron medio muerto porque lo asaltaron, lo golpearon y le quitaron sus pertenencias. Entonces dice, cuando estaba tirado, pasó un sacerdote. Fíjate la inteligencia de Jesús. Pasó un sacerdote, y el sacerdote, cuando lo ve tirado, le da la vuelta y no lo ayuda. Y siguió su camino. Luego dice Jesús, pasó un rato y pasa un levita, otro conocedor de escritura, y lo ve tirado al que habían golpeado, dice, y le da la vuelta y se sigue derecho. Pero después de estos dos, vino un samaritano. Y aquí esto es interesante porque Jesucristo sabía que los samaritanos no se llevaban bien con los judíos. Entonces en este momento, fíjate que Jesucristo dijo: ahora pasó un samaritano, y el samaritano, vamos a ver qué es lo que hizo en Lucas 10, desde el 25. Pero fíjate lo que dice. Dice Jesús en el versículo 33: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y cuando lo vio tan lastimado, fue movido a misericordia, y acercándose a este que estaba mal, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios, la moneda económica de aquel entonces, dice, y los dio al mesonero y le dijo: cuídame a este varón, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Qué hermoso. Entonces Jesús, cuando ya le había dicho de las 3 personas, el sacerdote, el levita y el samaritano, hizo esta pregunta: ¿quién crees tú que de estos 3 parece que sea el prójimo de aquel? ¿Quién? Entonces dice: pues el que usó misericordia. Y Jesús dijo: así es, haz lo mismo, ten misericordia de tu prójimo. Entonces, hermanos,
Yo creo que el tema es muy fácil de comprender. Debemos ser hospitalarios y no pasar de largo ante la necesidad de mi prójimo. Y fíjate que, no sé si te das cuenta, que cuando nosotros vemos la palabra hospitalidad, pues viene de la palabra hospital. ¿Y qué se hace en un hospital? Bueno, pues en un hospital llegan enfermos y hay que sanarlos, cuidarlos, apapacharlos, darles esperanza, decirles que las cosas pueden estar mejor, para que los den de alta del hospital. Entonces, quiere decir que tu casa es un hospital y tú en tus manos tienes el poder de sanar a los que están junto a ti. Usar este tiempo de estar juntos para sanar en el hospital. Eso es tener hospitalidad. Y más por tener que hacerlo, recuérdalo. Eso es un estado que nace del corazón y obviamente de la mente. Entonces, fíjate, volvamos a Hebreos 13 para que vayamos concluyendo con nuestra plática del día de hoy, que seguramente se está llenando tu corazón. Y quiero ver una vez más lo que dice en el versículo 2. Dice Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron hasta a los ángeles. Hospedar ángeles. Y esto de hospedar ángeles a los hijos de Dios en el antiguo tiempo y en el nuevo tiempo, en la escritura, toda la escritura, habla de que muchos personajes bíblicos hospedaron ángeles. Y yo quiero, para terminar, que vayamos precisamente a un evento de un hijo maravilloso de Dios, donde tuvo la oportunidad de hospedar a 3 ángeles. Y entre ellos era el mismo Dios. Imagínate sin saberlo, por eso dice aquí Hebreos 13:2, sin saberlo, tú puedes estar hospedando a los ángeles. Vámonos a Génesis 18, que es donde habla esta maravillosa historia. En Génesis 18, y te quiero igual poner en el contexto. Dice que estaba Abraham en el desierto, obviamente, y dice que hacía un calor muy grande. Entonces él lo que hizo fue más lejos, en el encinar de Mamre, dice, él se comenzó a descansar. Pero dice que de repente, cuando alzó la mirada, de repente vio que se acercaron 3 personas. Él no sabía que eran ángeles. Él dijo, son 3 viajeros. Y en ese momento lo que hizo fue algo maravilloso. Fíjate, dice así, y alzando sus ojos, miró y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, fíjate, un varón que sabe ser hospitalario porque le nace desde su corazón. Dice, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Ni siquiera dejó que llegaran. Se postró ante ellos en tierra y les dijo, Señor, si tú consideras que es bueno, te invito a que pases a mi casa. Dame la oportunidad que ordene traer un poco de agua para que lavemos los pies de ustedes y se puedan recostar debajo del árbol conmigo para que tomen sombra. Déjame ir a mi casa y traer un bocado de pan para que sustentes tu corazón. Y ya después, si quieres, te puedes ir. Fíjate, y ellos, estos 3 varones, le respondieron a Abraham, nos encanta la idea, haz así como has dicho. Y fíjate en el verso 6 de Génesis 18. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda con su esposa Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, amásalas, haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tiernito, bueno a la vista, se lo dio al criado y éste se dio prisa en prepararlo. Tomó también mantequilla, leche y el becerro que habían preparado y lo puso delante de ellos
y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron juntos. No, qué cosa tan maravillosa. Y esto vemos que es una actitud de corazón. Cuando lo haces de corazón no te duele dar nada, ¿eh? Nada. Y fíjate que yo siempre digo, un becerro para 4 personas es mucho, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿No crees que cuando los criados estaban preparando el becerro se les habrá antojado? Te garantizo, porque como hijos de Dios que sabemos la escritura, Abraham no solamente compartió el becerro para los 3 ángeles, para él y su esposa, sino seguramente se los dio a los criados. Compartió el becerro para todos. Y fue una delicia, porque así es ser hospitalario. Y él no se daba cuenta, obviamente después lo supo, que estaba hospedando a nuestro Señor eterno. ¿Acaso no te has puesto a pensar lo que dice la Escritura? Que si tú le dices a tu hermano una palabra ofensiva, es como si se lo estuviera diciendo al mismo Señor, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Yo sé que hoy hemos aprendido a ser hospitalarios. La Escritura lo dice en Hebreos, en Santiago, perdón. ¿De qué sirve que tú le digas a una persona, ándale que te vaya bien, pero no le das para que le vaya bien? Es más, te voy a decir lo que dice la Escritura, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuando yo vuelva a venir, dijo Jesús, en mi segunda venida, muchos se acercarán y me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, apártate de mí, no te conozco, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, tuve frío y no me cubriste. ¿Y sabes qué va a decir la gente? Pero ¿cuándo te vimos hambriento o desnudo o necesitado con sed? Y dijo Jesús, si tú no lo haces con la gente, es como si no lo hubieras hecho conmigo. Pero si tú le das a la gente y a los demás un vaso de agua, te garantizo que vas a tener de mi parte y de parte de mi Padre una grande recompensa. ¿Ya viste? ¿Ya viste que hasta ser hospitalario sería una buena conveniencia si lo vieras así? Que Dios te bendiga mucho. No dudes de abrir tu corazón y de dar y de ser hospitalario. Si quizás un día a alguien le des algo y no sabes que se lo estás dando a uno de los ángeles. Así es que aprovechemos la convivencia familiar que tenemos ahora para practicar entre nosotros el amor, la hospitalidad y compartir juntos el pan. Que Dios les bendiga mucho a todos. Este es el ministerio de la regeneración. Me dio mucho gusto haber estado aquí. Que Dios les bendiga. Alégrense. Y qué bueno que este conocimiento te esté lastimando tu mente. Terminando de esto, ¿sabes qué? Hablen, platiquen juntos, pongan reglas de vida y reglas de hospitalidad. Que Dios los bendiga a todos. No se les olvide compartirlo, darle like y bendiciones para todos. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.